Antes de empezar este video veo súper importante recalcar que sí, conozco que hay casos que realmente está muy justificado el hecho de que no puedan ver a sus hijos porque son personas o con problemas mentales o muy agresivas o cualquier tipo de conducta que al fin y al cabo termine haciéndole mal al chico en cuestión. Pero estos problemas van independientemente del género de la persona. Y antes de que comentes alguna burrada, antes de que le des un dislike, por favor, lo único que te pido es que si realmente pensás que estoy equivocada, te quedes hasta el final del video, escuches lo que tengo para decir y luego, si estás en desacuerdo, comentes, pero comentes explicando por qué estás en desacuerdo. Y como ya dije, sí, hay casos donde estas medidas se justifican, pero yo prefiero hablar desde el otro lado porque hay mucha gente hablando sobre los casos en los que sí se justifica, pero realmente hay muy poca hablando de los casos en los que no. Y espero que ninguno tome la decisión de poner a hacer un conteo, ni poner en una balanza los casos en los que sí se justifica y los casos en los que no, porque entraríamos en un juego súper frívolo y en un juego de perdón por las palabras, pero de quién la tiene más grande, y me parece ridículo. Cuando son casos así de serios, no hay que jugar a ver quién tiene más razón, a ver cuál pesa más, o ver quién la tiene más grande. Realmente hay que ponerse a pensar en los casos en particular y punto. Seguramente habrán escuchado algún caso cercano a ustedes o medianamente cercano donde un padre no tiene permiso de ver a sus hijos. Y esto muchas veces está muy mal justificado. Lamentablemente tengo que decir que tengo casos cercanos en los cuales los padres son personas completamente capaces, completamente íntegras, para nada violentas y que ante todo quieren estar con sus hijos. Y por cualquier motivo eso no se les permite. La gota que me rebalsó el vaso para hacer este video fue una noticia sobre un periodista colombiano, Javier Contreras, que tuvo que recurrir a una prueba de ADN para reconocer que ese era su hijo. Luego de mucho papeleo, mucho trámite, mucho tiempo y mucho estrés, se le confirmó que, obviamente, era su hijo. Se le afirmó que era su hijo y se le obligó a pagar la manutención. Eso sí, no tiene permiso para verlo. Javier Contreras, el padre y periodista del que estamos hablando, dijo: no puedo ver a mi hijo, pero sí tengo que pagar la cuota alimentaria sin falta. Lo que yo busco es que Ismael sepa que tiene un padre que lo ama y espero que pueda acompañarlos en los momentos importantes de su vida. Casos como este encontramos miles, y es simplemente buscar en Google: no me permiten ver a mi hijo, y les van a aparecer cantidad de testimonios. La veracidad de estos testimonios obviamente son tan cuestionables como cualquier otro, pero cuando alguna mujer habla de un caso en el cual el marido realmente no tiene ningún derecho a ver a su hijo, nadie se plantea, se cuestiona o se pone a investigar si ese caso es real. Simplemente tienen fe en que eso es cierto, porque alguien no estaría jodiendo con algo tan serio como es el hecho de que no puedas ver a la persona con la que tuviste tu hijo, que tu hijo no pueda ver a la persona que le dio la vida porque es un maltratador, o porque es un alcohólico, o porque tiene cualquier problema mental que va a hacer que el hijo crezca en un entorno que no se merece. En estos casos, también deberíamos plantearnos que alguien no va a joder con algo tan serio como que no te dejen ver a tu hijo. Conozco casos y conozco casos cercanos, y además puedo tomar mano de estos que encuentro en internet. Pero para que me crean, para que puedan tener la conciencia de que realmente no me guío solo por lo que leo en internet, sino que conozco casos cercanos, les voy a contar un caso de alguien a quien yo le tengo mucho aprecio, que tiene un hijo muy bonito, al cual obviamente él no puede ver con demasiada frecuencia. Cada tantos meses puede realmente verlo. ¿Qué ocurre? La madre no se lo permite, no le permite ver al hijo, y no le permite ver al hijo no porque tenga algún problema él que realmente no está condicionado para ver a su hijo. Él es una persona de lo más íntegra, de lo más responsable, y les puedo asegurar, porque lo conozco, que ama a su hijo con todo su ser. Esta madre es una madre que al chico para dormirse lo golpea, es una madre que no tiene conciencia de lo que ser madre conlleva, y él está luchando con abogados para que pueda finalmente tener la custodia mínimamente compartida con su hijo. Y aunque en la tele no te lo cuenten, aunque en los periódicos no te lo cuenten, aunque la mayoría de colectivos feministas, y no voy a hablar de todos porque realmente hay muchos colectivos feministas que realmente se preocupan por todos los temas de género, pero lamentablemente no son la mayoría, no hablan de que realmente hay una opresión hacia los hombres en este sentido. De hecho, la abogada María Cristina Ferrucho afirmó que muchos hombres sufren discriminación de género en el sistema judicial. ¿Por qué es esto?
porque se entra a un sistema judicial, porque se entra a un juzgado con el prejuicio impuesto en la cabeza de que todos los padres separados, todas las madres que no permiten que sus padres vean a sus hijos, es porque tienen un problema, porque realmente no están capacitados, porque entran ya con ese prejuicio en la cabeza. Y conozco más casos cercanos, pero no voy a hablar de ellos porque no tengo la autorización de los participantes para hacerlos y tampoco quiero invadir su privacidad y exponer ante tantas personas un problema personal de ellos. Pero honestamente me rompe el corazón conocer a padres divorciados que no tienen permiso de ver a sus hijos, que está súper regulado o que lo tienen que ver en la casa de la madre, con la supervisión de la madre, tratándolos como si fueran maltratadores, tratándolos como si estuvieran en arresto domiciliario, como si fueran algún tipo de delincuentes o de enfermos que se han merecido que solo puedan ver a su hijo bajo supervisión, como si estuvieran en una cárcel, cuando claramente no tienen ningún motivo para creer eso. El padre de uno de estos casos, que no voy a contar al detalle, me dijo una frase que realmente me dejó muy marcada. Me dijo: extrañar un hijo es algo que no le deseo a nadie. Y las pocas veces en las que ha visto a su hijo y en las que yo he estado presente, lo veo a él con su hijo en brazos, con una sonrisa de oreja a oreja, una felicidad inmensa que no cabe en él, y realmente me pregunto, ¿hizo algo para merecer esto? Y no, la respuesta es claramente no, porque obviamente nunca estás en la mente de la otra persona, nunca estás en el cuerpo de la otra persona. Pero ustedes mismos sabrán que cuando conocen extremadamente bien a alguien, saben cuándo alguien sería o no capaz de hacer ciertas cosas. Y estas personas, estos casos personales que yo tengo cerca, desde luego jamás harían nada que dañara a su hijo. Y yo entiendo que a veces las relaciones pueden ir mal, que a veces todo puede estar bien, que a veces tenés un hijo y sos de lo más feliz y de repente algo se rompe simplemente en la relación y es algo que no puede continuar. Lo entiendo porque soy hija de padres separados. Y obviamente yo no hubiera querido jamás criarme en un entorno donde mi mamá y mi papá no son felices y se obligan a estar juntos por el simple hecho que soy yo. Jamás. Y entiendo que hoy en día, en el siglo XXI, donde las parejas no se esfuerzan a estar juntas por esos motivos, haya muchos hijos de padres separados y no crecemos con ningún tipo de trauma. Y está bien, y está perfectamente normal, porque nadie se tiene que obligar a estar con una persona a quien no ama el resto de su vida. Pero de ahí a que se rompa todo el lazo familiar, a que se rompa la relación del hijo con el padre, me parece deleznable y me parece que no da lugar bajo ningún concepto. Porque un hijo no se separa de su padre, un hijo no se divorcia de su padre. Porque los problemas que hayan tenido en cuestión pareja no tienen absolutamente nada que ver con su hijo. Y se los digo yo, que mis padres se llevan extremadamente mal, y eso es algo que puedo reconocer abiertamente. A día de hoy mis padres no se hablan entre ellos. Y han habido cantidad de ocasiones en las que mi papá me dijo a mí que mi mamá tal cosa, o mi mamá me dijo a mí que mi papá tal cosa. A los dos, y esto te lo pueden confirmar, cualquiera de ellos si ven este video, les he dicho que no me metan a mí en los problemas que sucedieron antes de que yo naciera o cuando yo era bebé. Porque es algo de lo que yo no tengo responsabilidad alguna. Son problemas de pareja y ninguno de los dos me ha hecho ningún mal a mí directamente. Y me parece una inconsciencia tremenda y una irresponsabilidad grandísima por parte de las madres tomar la decisión de no permitir que sus hijos vean a sus padres porque ellas tuvieron algún problema con él. Y aunque haya sido un problema relativamente grave dentro de lo que es legal, digamos, obviamente nadie habla de un maltrato o algo por el estilo, porque si una persona es tan violenta como para pegarle a su pareja, ¿quién no te dice que lo va a hacer con un hijo? Eso es perfectamente entendible. Lo que yo jamás voy a saber entender es que una persona no es igual con su pareja como es con un hijo. Es decir, por más de que tu pareja te haya sido infiel, te haya engañado o lo que fuere, esa persona sigue teniendo el mismo derecho a ver a su hijo. Porque te puede haber engañado por infinidad de motivos y obviamente no todos son justificables, diría que muy pocos lo son. Y sí, algunos lo son, pero la minoría exagerada. Pero eso no
tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con un hijo. Un padre puede amar infinitamente, inmensamente, desinteresadamente a su hijo, más allá de los problemas que haya tenido con su madre. Y agradezco a Dios, no, porque quien me conoce un mínimo sabe que soy tremendamente atea, pero agradezco a la vida, agradezco a las condiciones en las que me he criado, que mi madre no ha sido lo suficientemente estúpida para impedir que yo vea a mi papá, porque mi papá fue un papá de 10. Fue un papá que siempre se preocupó por mí, que cada día me manda mínimo un mensaje preguntándome cómo estoy, diciéndome que me quiere mucho, al cual yo veo frecuentemente. Y que a pesar de todos los problemas que hayan tenido entre ellos, incluso cuando yo era bebé, que yo ya existía en este planeta, a pesar de todos los problemas que puedan haber surgido, mi papá fue un papá de 10. Porque no tengo hijos y a pesar de no tener hijos, sé reconocer que el amor que se le tiene a un hijo es totalmente diferente del amor que se le tiene a una pareja. Cuando yo veo a padres con sus hijos y veo esa sonrisa de oreja a oreja, esos ojos obnubilados mirándolo, digo, esas personas jamás miraron así a nadie. ¿Y cómo hacerlo? Es decir, es el fruto de tu ser, es parte de vos, vos diste esa vida. ¿Y cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo desinteresadamente, a pesar de cualquier otro problema que haya habido? ¿Cómo no amarlo? ¿Y cómo? ¿Como madre vas a impedir que ese hombre vea a su hijo? ¿Cómo? ¿Cómo? Mujeres, cuéntenme, ¿por qué? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo se les ocurre siquiera hacer eso? ¿Y cómo se les ocurre, ante todo, a los juzgados, a los jueces, a los abogados, a toda persona cuyo cargo legal le da la posibilidad de ejercer una orden de alejamiento o una custodia, prejuzgar de esa manera a cada familia? Que cada familia es un mundo diferente y cada persona es un mundo diferente. No podés entrar como juez a dictar una orden desde un prejuicio. Con ningún caso, con ningún tipo de caso, ni con un caso de violencia de género, ni con un caso de asesinato, ni con un caso de robo, ni con un caso de custodia familiar. En ningún caso, siendo juzgado, podés ser subjetivo y podés ser partidario, bajo ningún concepto. Y sé de padres que hace años que están luchando por poder ver a sus hijos, por poder mantener una relación con sus hijos, y no lo consiguen. Y no lo consiguen porque el juzgado no los beneficia en lo más mínimo, para que después me digan que no existe la opresión hacia los hombres. ¿Qué significado tiene opresión? Opresión se considera opresión cuando alguien ejerce un abuso de autoridad, sobre todo hoy en día en los términos en los que estamos hablando, por parte del Estado. Porque no es lo mismo que un subnormal te venga y te diga no tenés derecho a ver a tu hijo, a que directamente el Estado te lo prohíba, que es quien manda, que es quien nos organiza la vida, básicamente. Y que como Estado vayas con un prejuicio a juzgar si un padre puede o no ver a su hijo, es deleznable. Y de esto nadie habla. No escucho casos en la televisión, no escucho casos en la radio, no los leo en los periódicos. No veo que esto esté visibilizado. Cada tanto veo una foto en Facebook que dice que no permitas apartar a tu hijo de su padre por más de los problemas que tengas. Pero son personas individuales que están dando su punto de vista. No es nunca ningún medio de comunicación masivo. No es nunca el Estado el que da ese mensaje. Para que luego me digan que el hombre no sufre de opresión. Y lo siento, aquí tengo que entrar a hablar yo. Soy mujer. Podría tranquilamente ponerme desde el otro lado. Pero no lo voy a hacer porque cuando yo veo algo que está mal, lo digo. Y sé que esto fue más un video de descargo que unos minutos repletos de información. Porque esa información es información que está al alcance de la mano de cualquiera. Y cualquiera que le dedica 2 minutos a googlear algo, lo va a encontrar. Simplemente quería dar mi punto de vista. Dar a conocer un poco más la cantidad de casos que hay así, que no son pocos, que no son contados, son un montón. Hay páginas y asociaciones enteras dedicadas a esto. ¿Por qué? Porque el Estado no te lo visibiliza, porque los medios de comunicación no te lo visibilizan. Y ni siquiera las personas como yo, que desde su punto más modesto podemos llegar a ser un mínimo, tampoco lo hacen. ¿Cuántos youtubers han visto hablando de este tema? Son mínimos, muy pocos.
Y realmente es algo de lo que tenemos que tomar conciencia porque es tan grave como esos padres que realmente siguen con sus hijos y no deberían. Es igual de grave. Sin más, este fue el video de este domingo. Ya saben que como siempre pueden suscribirse a este canal si les gustó el video. Pueden darle un like y pueden seguirme en mis redes sociales. Mi Twitter es @hipsta con 5 i's y h final. Y mi Facebook es Valentina Ortiz YT. Y únicamente eso. Ya saben, como siempre, pimpollos, que nos vemos el domingo que viene y que los amo con todo mi ser. Hermosos. Por empezar, la religión. La religión te dictan, bueno, salió una horda de personas a decir que el catolicismo no incitaba a ello y tal y cual y bla. Ahora yo les comento. En la misma Biblia,